Bueno, pues vamos a empezar un nuevo webinar de los organizados por la red de portales it-latino.net, IT-Spain, webinars formativos e informativos gratuitos sobre las diferentes tecnologías que tratamos en nuestra red de portales sobre tecnologías de la información. Os recuerdo el formato del webinar. Durante aproximadamente 45 minutos, media hora, 45 minutos, los ponentes, en este caso son dos, harán su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas las podéis hacer vía chat, donde pone questions, podéis escribirlas y yo se las leeré a los ponentes, o podéis también plantearlas de viva voz, lo cual os aconsejo, tal y como me estáis escuchando a mí, si os escucharía a vosotros. Simplemente tenéis que levantar la mano, donde pone Raise Your Hand, y de esta forma sabremos que queréis hacer la pregunta vía voz IP, en caso de que estéis siguiendo la presentación pues por micrófono y por voz IP, y en caso de que estéis siguiéndola por teléfono, que también podéis seguir la presentación por teléfono, no tenéis más que clicar teléfono donde pone audio en el panel de control, pues en el momento que queráis hacer la pregunta yo os daría paso para que la plantearais. Bueno, recordaros que podéis minimizar el panel de control dándole a la flechita naranja que aparece en la botonera vertical adjunta al panel de control, y de esa forma no os molestará el panel de control. No os molestará, que podéis ver toda la pantalla y es más cómodo. Minimizáis, pasáis la flechita el ratón por la flechita y pone Hide Control Panel. Es que está en inglés todavía el panel de control. En breve lo vamos a poner en español. Pero bueno, todavía pone Hide Control Panel, esconder panel de control. Bueno, pues vamos a presentar a nuestros ponentes de hoy. Bueno, pone 11 horas en España, evidentemente son las 10 cuando estamos empezando este webinar. Vamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con la seguridad en bases de datos Oracle, un tema realmente ahora mismo de actualidad. Todo lo que tiene que ver con la seguridad informática es un tema de máximo interés para todo tipo de empresas e instituciones, ya sean, estamos hablando de empresa privada como de administración pública. Y si hablamos de seguridad informática, evidentemente la seguridad en bases de datos, pues prácticamente sinónimo, ¿no? De hecho, un aspecto fundamental de la seguridad informática es la seguridad de las bases de datos, que es al fin y al cabo, donde reside la estructura fundamental de la información de nuestras empresas y nuestras corporaciones y nuestras instituciones. Entonces hoy vamos a hablar por una parte de los riesgos y de las amenazas que se ciernen sobre las bases de datos, en este caso sobre las bases de datos de Oracle, y también vamos a hablar de los productos más concretos que tiene Oracle pues para evitar o para defender estas bases de datos. Para ello tenemos en este webinar patrocinado por Oracle España, tenemos con nosotros a Aventia. Aventia, que son unos consultores integradores. Ellos tienen la sede central en Madrid, aunque trabajan en toda España, trabajan en Portugal y también trabajan en Latinoamérica, lo que será importante para todos aquellos que nos estáis viendo tanto en directo como posteriormente los vídeos, el vídeo de la grabación en Latinoamérica. Trabajan en Brasil y en Colombia. Van a intervenir dos personas por parte de Aventia desde Madrid. Por una parte, y en primer lugar, intervendrá José Antonio Castillo, que es gerente de seguridad en Aventia, y en segundo lugar participará o intervendrá Javier del Río, consultor seguridad Aventia. José Antonio nos va a hablar de los riesgos, de la gestión de riesgos en base de datos Oracle,
y Javier nos va a hablar más en concreto de la parte de Oracle Database Firewall. Bueno, pues sin ir más lejos, voy a abrir el micrófono a José Antonio. José Antonio, tienes el micrófono abierto y te paso Sí, a continuación la presentación. Recordar el dar a Show My Screen. Cuando yo vea la presentación os lo digo. Ya está. Cuando queráis. muy bien. Buenos días. Antes de comenzar con lo que es la solución de Oracle, del Firewall, sí nos gustaría realizar una pequeña introducción sobre lo que es la gestión en las bases de datos, por qué es necesaria este tipo de soluciones en las bases de datos y la creciente importancia que tiene en la evolución de la seguridad en las bases de datos y las amenazas y vulnerabilidades y la importancia de la información en el negocio que está teniendo y dónde se ubica esta información. Para ver lo que es la evolución de la seguridad en la base de datos, yo creo que la mayoría de nosotros recordaremos que antiguamente o en un principio toda la infraestructura de las organizaciones se centraba o estaba formada mediante un esquema centralizado, con servidores aislados, totalmente, como digo, centralizados, un gran ordenador donde toda la empresa se conectaba y las bases de datos fundamentalmente eran para uso interno. Estamos hablando de hace ya más de 15 años, donde las organizaciones, donde el personal interno pues tenía poco conocimiento, incluso yo diría que desde el punto de vista organizativo, de lo que era la seguridad de la información y el valor de la seguridad, el valor de la información que albergaba en la base de datos. Actualmente esto ha cambiado radicalmente como consecuencia de la evolución de las organizaciones y la evolución del mercado. Hay una plena transformación económica para adaptarse a las nuevas tecnologías, a un entorno cambiante, totalmente cambiante, donde las empresas y las organizaciones deben ir al paso de la que marcan las nuevas tecnologías, donde la información y las bases de datos ya no son algo interno, ya no es algo totalmente confidencial que nadie pueda acceder, sino que ya se debe, y de hecho se puede acceder y se debe acceder desde el exterior, se accede desde Internet, y donde la información de estas bases de datos, pues las organizaciones quieren y se deben compartir con diferentes interlocutores externos, como son en este caso proveedores y clientes. Como consecuencia de esto, las organizaciones poco a poco, y no me atrevería a decir que no de forma o al 100%, llegan a tener una cierta concienciación de lo que es la seguridad, una cierta concienciación de que esa información es valiosa para la organización, no solo desde el punto de vista económico, porque cuando hablamos de base de datos parece que esa información es valiosa desde el punto de vista económico, sino a veces desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y a veces, y hay una máxima que ahora mismo que es que las bases de datos son cuanto más útiles, cuanto digamos más esa información está disponible a un mayor número de personas. ¿Por qué? Porque esa información al final pues tiene como consecuencia captar o llegar a clientes finales. Como comento, el cambio radicalmente en el concepto de base de datos ha cambiado fundamentalmente y es lo que nosotros nos estamos encontrando actualmente. Todas las organizaciones, y nosotros hemos puesto que actualmente todas las organizaciones tienen una aplicación web disponible para Internet, de su cara al exterior, y otra para uso interno. Pero todas las organizaciones tienen que dejarse ver en el mundo exterior. Dichas aplicaciones obtienen, y esto creo que que todos lo tenemos claro, obtienen información de un servidor de base de datos, y estas bases de datos deben estar seguras para que todos los usuarios conecten o accedan directamente, puedan estar conectados a ellas a través de un servidor web. Como comentamos, la importancia de la seguridad en la base de datos se da fundamentalmente por dos raíces o por dos cauces fundamentales. Uno, porque esta información puede contener, y ahora hablo desde el punto de vista externo como desde el punto de vista interno, lo que es información de la compañía. Hay bases de datos donde nosotros, y lógicamente esa información puede ser confidencial porque tiene información estratégica puede ser de mercado que afecta a lo que es al negocio, o puede ser porque hay determinadas bases de datos, y eso yo creo que todo lo tenemos claro y lo veremos a continuación, está obligada por normativa nacional o internacional que puede afectar a lo que es tanto la parte económica porque puede tener diferentes sanciones, como a la imagen. A nadie, y todos somos conscientes de que muchas veces en prensa lo primero que sale cuando se roba información o cuando se accede a determinadas páginas, al día siguiente está apareciendo en lo que es la prensa, ¿no? Eso para la imagen de una compañía puede ser muy grave, ¿no? Conociendo esto y por nuestra experiencia también en lo que son diferentes auditorías de seguridad, al final estas bases de datos es el objetivo principal y primordial de un intruso, llamémoslo no benévolo,
que pretenda conseguir información. Es el primer sitio que va a intentar ir y el primer sitio que va a intentar atacar, ¿no? Y de hecho, cada día, de forma incremental, aumentan lo que son las vulnerabilidades en las diferentes bases de datos. Dentro de lo que son las amenazas y lo que es las vulnerabilidades en las bases de datos, debemos identificar que al final, y todos lo sabemos, los objetivos de la gestión del riesgo son identificar, controlar y eliminar esas fuentes de riesgos. Es decir, muchas veces nosotros tenemos una base de datos y no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo. O muchas veces nosotros vamos a muchos clientes, localizamos determinadas vulnerabilidades, pero no saben cómo llegar a subsanarlas, o el coste de subsanación de esas vulnerabilidades ha llegado demasiado tarde y por tanto es un coste que puede llevar un coste en desarrollo que puede ser demasiado costoso para la compañía, ¿no? Y no le queda otra solución que lo que es la asunción de ese riesgo con todo lo que conlleva, ¿no? Al final, muchas aplicaciones, por el hecho de tener determinadas funcionalidades, pueden ser aprovechadas por determinadas personas como vulnerabilidades, como formas de entrar y conseguir determinada información, ¿no? Al final, cualquier funcionalidad o característica que no se implante o que no se diseñe correctamente puede suponer un riesgo importante para lo que es, como digo, para la securización de la compañía, ¿no? Lógicamente, y es lo que dentro de lo que he comentado antes de los objetivos de la gestión del riesgo, no todos los riesgos son iguales, no todas las vulnerabilidades son iguales. Y ahí está lo que es la gestión del riesgo. Una compañía puede lo que es asumir determinado riesgo porque entiende que el impacto va a ser pequeño, o sin embargo, lógicamente puede poner contramedidas o puede poner medidas de seguridad, que es también el objeto de lo que vamos a hablar hoy en la conferencia, que es usar en este riesgo, ¿no? Al final, el propósito de la seguridad en la base de datos es proteger a toda la información de lo que son las diferentes amenazas y las vulnerabilidades a las que pueda estar expuesta, ¿no? El concepto de amenaza, y al final, cuando hablamos también de base de datos, el concepto de amenaza puede ser la materialización o de cualquier vulnerabilidad que afecte a lo que es la confidencialidad, es decir, es muy importante, y es lo que he venido comentando, es muy importante que no se pierda o que no se vulnere uno de los requisitos más importantes para mí de la seguridad, que es la confidencialidad. Es decir, todo aquello a lo que no podamos o una persona no pueda acceder, no se puede acceder, ¿no? Lo que es la privacidad, lo que comentamos anteriormente, pues una empresa puede ser desastroso que se sepan sus cuentas, que se sepan sus datos estratégicos de negocio para la compañía, ¿no? La pérdida de integridad. Todos sabemos que, lógicamente, que la base de datos, uno de los fundamentos primordiales es la integridad, ¿no? Y hemos detectado nosotros muchas veces en auditorías que uno de los objetivos de los ataques al final es modificar determinados parámetros de la base de datos o incluso la disponibilidad de la base de datos. Esa información debe estar, como comentaba, y es la imagen de la compañía al exterior, debe estar disponible cuando se necesita, llegando, no digo al 100%, pero como sabemos todos, al 99% de disponibilidad, ¿no? Las amenazas deberían ser, digamos, siempre una ruptura o deberían ser gestionadas por el responsable de base de datos, el responsable de la compañía, para evitar, como digo, un impacto, la materialización de una vulnerabilidad que podría tener un impacto bastante importante para la compañía. Dentro de todas las vulnerabilidades que nosotros hemos detectado y también por nuestra experiencia, detectamos o vamos a señalar, y es el objeto también de la solución que hemos traído Oracle, que son las vulnerabilidades SQL, ¿no? Inyección SQL, inyección de código. Nosotros, y es un pequeño apunte que realizo por nuestra experiencia, cuando nosotros hacemos auditoría en diferentes clientes, detectamos muchas veces este tipo de vulnerabilidades y al final el cliente nos comenta, bueno, lo que nos dicen, oye, nosotros cómo podemos llegar a subsanar este tipo de vulnerabilidades, ¿qué hacemos? Porque claro, esto supone que tenemos que modificar un código. Si lo hubiéramos sabido antes, no lo podemos llegar a gestionar. Al final es, como he comentado antes, el detectar una vulnerabilidad y llegar a gestionarla. Llegar a gestionarla, si lo hacemos desde un principio, o se puede realizar con medidas de seguridad, como es el caso del firewall que os vamos a contar a continuación, o también securizando lo que es el ciclo de vida de desarrollo del software, ¿no? Ya que no olvidemos que la inyección de SQL al día de hoy es uno de los problemas de seguridad más comunes en las aplicaciones de base de datos y es un error que puede llegar a pasar inadvertido. Muchas veces las compañías no lo saben hasta que realizan una auditoría, hasta que va alguien experto en seguridad y le dice, oye, mira, te está ocurriendo esto, ¿no? Porque la aplicación puede que no falle y de hecho no tiene por qué fallar, ¿no? Si lógicamente la inyección se ha hecho correctamente, ¿no? El usuario puede manipular los parámetros de forma que logre ejecutar una instrucción SQL totalmente distinta, ¿no? Y la vulnerabilidad, este tipo de vulnerabilidades, como sabéis, pueden estar en
dos ámbitos, una en la aplicación del usuario o en procedimientos almacenados definidos por el usuario y que son parte de la base de datos, ¿no? Cada uno tiene unas características diferentes que pueden hacer más difícil o menos difícil lo que es la materialización de un ataque, la materialización o la explotación de determinadas vulnerabilidades, ¿no? Pero como digo, este tipo de vulnerabilidades, nuestra experiencia es que muchos clientes no la detectan hasta que se realiza una auditoría y al final muchas veces lo que es la medida de seguridad que se intenta implantar para subsanar estas vulnerabilidades pues es demasiado costosa porque afecta al desarrollo de software, ¿no? Como comentaba, los controles al final son, y controles, si queremos hacer un pequeño inciso, controles no solamente son controles tecnológicos, hay controles físicos, controles tecnológicos, controles de procedimientos que afectan a procedimientos operativos o a procedimientos de gestión. Al final, el control, como bien hemos comentando, lo que intenta mitigar es la materialización de una vulnerabilidad, es decir, que yo tenga una inyección de código, que tenga una vulnerabilidad de inyección de código que me puede inyectar SQL, yo pongo determinadas barreras de seguridad para que esa vulnerabilidad no se materialice, ¿no? Dentro de todo esto, dentro de estas medidas de seguridad, nosotros consideramos o hemos visto que el Firewall, el Oracle Database Firewall, es una solución que proporciona a las organizaciones una primera línea de defensa, es decir, hace más difícil este tipo de explotación, hace inviable este tipo de explotación de inyección de SQL a los posibles intrusos, a los posibles atacantes, y sobre todo creemos que es muy importante porque da una visión bastante importante de lo que es la gestión de la seguridad por parte de los diferentes responsables de la organización. Lo que comentábamos anteriormente, no solamente puedo detectar la vulnerabilidad, sino que puedo llegar a gestionar el día a día de lo que me está ocurriendo. Es decir, puedo detectar si hay inyección de código o no hay inyección de código y pueden a la vez hacer una trazabilidad muy importante con lo que es la gestión de la seguridad de la información a través de los diferentes cuadros de mando o a través de los diferentes informes. Como comentaba anteriormente, las bases de datos están reguladas normativamente de forma muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí he puesto, como este webinar era internacional, he puesto normativa que afecta fundamentalmente a todas las naciones desde el punto de vista internacional. Esta solución lo que da es una visión muy importante y una trazabilidad con el cumplimiento normativo, es decir, una empresa ya que esté obligada por SOC, que esté obligada por PCI, que esté obligada por IPA a tener determinada visión o de determinada información de determinadas vulnerabilidades, la va a tener con esta solución de Oracle. Por eso digo que al final para nosotros se cubre dos puntos muy fundamentales. Uno, primero, es una primera línea de defensa donde se controla y se hace cumplir, supervisa lo que son los acceso a los datos, se destacan las posibles anomalías que pueda ocurrir, el responsable de seguridad puede ver determinados patrones, qué es lo que está ocurriendo fuera, que de otra forma no tendría esa visión, y con una segunda vía, pues es importante que tenga aparte de ese cumplimiento, que ese cumplimiento se pueda gestionar a través de diferentes cuadros de mandos para, de cierta forma, pues ver el cumplimiento que la normativa puede, o el cumplimiento normativo de las diferentes bases de datos. Sí destacar que he puesto estas tres o cuatro normativas, hemos puesto aquí estas 3 o 4 normativas, pero la funcionalidad de la herramienta hace que se pueda parametrizar en función de la normativa que le aplica a cada una de las organizaciones, de tal forma que se puede realizar de forma totalmente sectorial. Muy bien, con esta introducción sí hemos querido al menos remarcar la importancia que está teniendo y la visión que estamos nosotros teniendo en lo que es la seguridad de la base de datos. Muchas gracias. Buenos días. Una vez que José Antonio Castillo ha dado una visión general de los riesgos que existen a día de hoy con las bases de datos, yo soy Javier del Río, consultor de seguridad de Aventia. Voy a empezar a explicar un poco el producto que Oracle tiene en la actualidad para solucionar esta problemática, y en concreto es Oracle Database Firewall, ¿vale? En principio, quería comentar que ¿qué empresas pueden utilizar este producto? Pues aquellas que por motivo de seguridad o rendimiento quieran filtrar o reemplazar consultas a las bases de datos, empresas que dispongan de formularios o pantallas que al recoger datos generen instrucciones SQL, organizaciones que necesiten control, clasificación y auditorías de sus bases de datos, aparte aquellas empresas o organizaciones que necesiten cumplir con normativas internacionales como PCI, SOX, IPA, etcétera, etcétera, o empresas que en la actualidad utilizan comercio electrónico, ¿vale?, expuestas en aplicaciones sobre todo web,
y que potencialmente pueden acceder a datos sensibles, formularios SQL y puede haber una inyección de código. Una vez dicho esto, comentar que Oracle es un producto como primera línea de defensa para todas las bases de datos, que previene de ataques a la red originados de cosas importantes desde dentro y fuera de la organización. Muchas veces creemos que solamente los ataques a las bases de datos se producen desde fuera de la organización y muchas veces los ataques se producen desde la propia organización, desde usuarios de dentro de la organización, y previene de los ataques no autorizados del código de inyección de SQL. ¿Vale? Una vez dicha esta introducción del producto, las características principales y qué empresas pueden darle utilidad, vamos a pasar a hacer un resumen general y una explicación del producto, pues básicamente explicando las características, los componentes, la arquitectura necesaria para implantar el Database Firewall y la implantación. Bueno, como hemos comentado anteriormente, las características principales del producto es que monitoriza la actividad de la base de datos, previene accesos no autorizados, pues tanto de código de inyección no deseado, escalado de errores y privilegios, accesos ilegales, etcétera, a datos sensibles de las bases de datos, ¿vale? Todo este análisis está basado en gramática SQL. Una de las potencias del producto es que permite implementar políticas flexibles basadas en listas blancas y negras, muy fáciles de configurar a modo de un anti-spam. Las listas blancas y negras, como ahora veremos, se puede decir lo que se permite y lo que no se permite a nivel de tráfico SQL. Es una arquitectura escalable que, aparte de todo esto, permite no penalizar los entornos de producción, ¿vale? Y luego tiene un módulo en concreto de generador de informes, multitud de informes para generar todos los informes y adaptarse a las normativas internacionales, como ha comentado antes José Antonio Castillo, ¿vale? Una característica clave importantísima en el producto es que es compatible con bases de datos Oracle, Microsoft SQL Server, si veis, incluso bases de datos de IBM como DB2, ¿vale? La implementación es muy fácil, hay un montón de alertas de seguridad en tiempo real y en tiempo remoto. Como he comentado antes, las políticas se basan en listas blancas y negras y es escalable para cualquier organización. ¿Vale? Requisitos para implementar el Oracle Database Firewall. Bueno, los requisitos recomendables a nivel técnico y a nivel cómo se puede implementar son los siguientes. Comentar que se puede implementar en un entorno físico con una máquina dedicada, pero sabemos que hoy en día la tendencia a los entornos virtuales pues está totalmente introducido en todas las empresas. Es totalmente implementable en entornos virtuales tipo VMware. Está totalmente probado y es de una complejidad muy fácil de implementar. Requisitos donde se tiene que implementar el producto, pues requisitos muy básicos que cualquier servidor hoy en día o cualquier máquina tiene. 2 GB de RAM, 100 GB mínimo de disco duro y 3 interfaces de red. Una para el tráfico de entrada, una para el tráfico de salida y una interface de gestión, ¿vale? Una cosa importantísima que hay que recalcar, es transparente entre la aplicación y la base de datos y se instala siempre, lógicamente, entre la aplicación y la base de datos para que se pueda filtrar el contenido antes de que llegue cualquier código malicioso a la base de datos. ¿Vale? La siguiente diapositiva pues muestra a nivel general. A la izquierda tenemos los usuarios que van a acceder a una base de datos que está a la derecha. En medio de todo estaría el producto, el Database Firewall, donde se puede permitir acceso o no acceso a través de listas blancas, listas negras o políticas de seguridad. Controlar los logs, tanto a nivel online como un archivado de los mismos. Dar alertas a la gente del Departamento de Seguridad o DBAs, etcétera, etcétera, en tiempo real. Sustituir sentencias de inyección de código para que la persona que intenta acceder con una intención de hacer daño o de acceder a cualquier dato no deseado, poder sustituir el resultado del código, incluso bloquear y
no dejar pasar esa consulta a la base de datos. O sea, no llegaría a la base de datos la consulta. ¿Vale? ¿Qué componentes tiene el producto? Pues básicamente tiene el Oracle Database Firewall, ¿vale? Tiene un Oracle que es opcional para alta disponibilidad, se puede configurar en alta disponibilidad, tipo appliance, ¿vale? El Management Server, que es pues la gestión centralizada de alertas e informes, y el módulo de Oracle Analyzer, que es donde se analiza la sesión de SQL para establecer todas las líneas y políticas. ¿Vale? En la parte de abajo pues vemos los componentes básicos, cómo se implementarían y qué tiene cada producto. Pero como comento antes, es una instalación muy fácil, es totalmente transparente, se puede utilizar en una máquina dedicada o no dedicada y bueno, por experiencia que tenemos ya en muchos clientes, pues la instalación se realiza sin ningún problema, ¿vale? Como características principales que ya hemos comentado antes, listas blancas, listas negras, fundamental entre los usuarios antes de llegar a la base de datos. Se pueden tener filtros pues de tipo día de la semana, red, aplicación, IP, usuarios, etcétera, etcétera. Todas las transacciones que no cumplen las políticas son instantáneamente rechazadas y la base de datos solamente procederá los datos tal y como se esperan, ¿vale? A nivel informativo, hay que decir que este producto tiene un aprendizaje continuo de todo el código que va recopilando en el repositorio, pues es un producto que no solamente se basa en interpretar la sentencia SQL que le llega, sino también llega más, o sea, es capaz de aprender en función de, gramaticalmente, en función de todo el acceso de sentencias SQL que le llega. Las listas negras, pues igual que comentábamos anteriormente, cualquier lista negra que esté implementada por parte del Departamento de Seguridad, pues hará que bloquee selectivamente cualquier parte de una transacción que no tenga que llegar a la base de datos y también se pueden establecer listas negras en función de factores predefinidos y predeterminados como usuarios, red, aplicaciones, día de la semana, día del mes, horarios, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué pasa? Con esto preveemos y garantizamos que no va a haber acceso autorizado ni escalado de roles y privilegios no permitidos a la base de datos de producción. ¿Vale? Una de las potencias más importantes del producto son las políticas que vienen predefinidas y que se pueden implementar. ¿Vale? Existen una serie de políticas predefinidas pues que se pueden implementar a todos los niveles, a nivel de aplicaciones, de categoría de SQL, a nivel de horario, etcétera, etcétera, donde el producto comprueba estas políticas que están activas y en función de todo el tráfico que le va llegando, pues las va monitorizando, va viendo si es un tráfico permitido o no permitido y va dejando pues acceder o no acceder o en caso contrario alertar a las personas del Departamento de Seguridad para que vean que en ese momento se está produciendo un acceso no deseado. ¿Vale? No solamente el producto permite bloquear este tipo de código que puede ser malicioso, sino que permite también sustituir las sentencias SQL que le llegan. Por poner un ejemplo muy claro, si hay un usuario desde el interior de la propia empresa que quiere ver, hace un SQL, un select, para ver todas las tablas del sistema, pues puede haber una política implementada a modo de ejemplo, que en lugar de mostrarle o bloquearle las políticas, pues le conteste con el valor, por ejemplo, 100. O sea, hemos hecho una política, a nivel de ejemplo, que es si un usuario desde el interior de la empresa quiere ver cualquier dato de perfiles de usuarios, etcétera, etcétera, pues no solamente que no se le bloquee, sino que le dé datos falsos para que no pueda en ningún momento tener datos correctos, ¿vale? Ofrecen flexibilidad necesaria para reemplazar políticas de seguridad, parches, etcétera, etcétera. Comentar que el producto tiene dos monitores, un monitor remoto y un monitor local, que se puede monitorizar todas las bases de datos desde remotamente, que se ejecuta en el sistema operativo, ¿vale?
o un monitor local que reside dentro de la base de datos y crea dentro de la base de datos un almacenamiento donde se van almacenando todo el tráfico que va pasando a través de la red, ¿vale? La última sentencia enviada a la base de datos y multitud de información. La siguiente diapositiva pues sería un ejemplo de arquitectura de cómo se implementaría esta solución, ¿vale? Este es un caso de arquitectura en entorno web, donde vemos claramente que tenemos unos usuarios que están en el mundo web, que quieren acceder a una aplicación para hacer una petición a la base de datos, ¿vale? Y en medio tenemos, sombreado con una figura redonda, el Oracle Database Firewall, ¿vale? Siempre, y esto es fundamental, antes de la base de datos, del servidor de la base de datos. Se puede montar en arquitectura web y también en arquitectura cliente-servidor. Evidentemente, hoy en día, el 90% pues, se está implementando en arquitectura en entorno web. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que utilizan comercio electrónico, transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues delante de la base de datos se pone el producto para garantizar que cualquier petición de cualquier usuario que esté en el mundo web, pues sea una petición que esté permitida y que sea correcta, para garantizar la confidencialidad, integridad de la base de datos. ¿Vale? Comentar que bueno, los agentes que se montan son ligeros, que el soporte de la base de Oracle, para bases Oracle y no Oracle, da igual porque está soportado, y que es una arquitectura totalmente escalable. ¿Vale? Vamos a comentar a continuación, a modo resumen, un poco las pantallas principales de la consola de administración del producto. ¿Vale? Esta diapositiva que estamos viendo es la consola o pizarra principal de administración, desde donde se pueden ver las políticas activas y el estado de filtrado del firewall. Esta consola sería las que estarían viendo bueno, pues la parte o los DBAs de la empresa o el departamento de seguridad, ¿vale? Donde pueden ver sentencias bloqueadas, tráfico cursado correctamente, notificaciones, etcétera, etcétera. Como podemos ver en la consola principal de administración, hay 4 pestañas fundamentales arriba. Una es la parte de monitorización, otra es el módulo de reportes, una es el modo de archivado, que también permite, como hemos dicho antes, todo el archivado de sentencias, todo el tráfico que se está cursando, y otra pantalla que es el modo System, donde desde ahí se controla toda la parte del producto. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas pantallas a nivel general. ¿Vale? En esta pantalla que estamos viendo ahora es un ejemplo de inyección de código. Hemos simulado en entorno real una inyección de código para ver cómo se comportaría el producto y qué información nos daría. En este caso hemos inyectado multitud de sentencias SQL de todo tipo, algunas que están permitidas y otras que no están permitidas, para ver la consola de administración del producto cómo se comportaría. Como podemos ver en esta diapositiva, pues vemos las transacciones que están OK, las transacciones que no están OK, que en este caso son 11, del tráfico que hemos inyectado, y veríamos el tráfico correcto y bloqueado, ¿vale? Abajo a la izquierda, abajo veríamos el top 10 de las políticas que se están aplicando y el estado en que están. Por supuesto, dentro de cada una de estas pantallas tenemos multitud de opciones de entrar dentro de cada política, visualizarla, ver quién ha hecho qué, cambiarla, subirla, modificarla, etcétera, etcétera. A modo de ejemplo general, porque el producto, como he comentado anteriormente, es muy completo, estamos viendo solamente el entorno gráfico para que todo el mundo tenga una visión de que es un entorno amigable y un entorno pues muy fácil de controlar, ¿vale? La pantalla que estamos viendo a continuación sería una pantalla de selección de políticas, que es una parte importantísima del producto, donde nosotros vamos a aplicar qué políticas vamos a tener activas y se van a aplicar para que cualquier inyección de código pasen por este tipo de políticas. Oracle Database Firewall ofrece unas predefinidas temporalmente, unas predefinidas que podemos utilizar, y luego podemos filtrar
y crear nosotros las políticas que creamos necesarias, ¿vale? La pantalla siguiente pues muestra un resumen del estado de aplicación de políticas, que como podemos ver es a nivel de semáforo, pues en estado rojo, en estado verde, en estado diferentes colores, que es de una forma muy gráfico, qué políticas están activas, qué políticas se están analizando y qué políticas tienen, pues bueno, pues han sido bloqueadas por cualquier tipo de código malicioso, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte del producto Oracle Dataface Firewall Analyzer, ¿vale? En la siguiente pantalla, bueno, pues vemos un ejemplo de políticas reales que hemos establecido para ver cómo se verían el tráfico permitido, el tráfico que se está cursando y qué consentimos y qué bloqueamos en función de lo que hemos establecido a nivel de empresa, ¿vale? Y también qué personas pueden gestionar y pueden establecer este tipo de políticas. Con unos desplegables podemos decir esta política está bloqueada, esta política está activa o esta política está... ¿Por qué? Porque el producto emite informes, aprende del código que le están inyectando y también te aconseja qué políticas son las que hay que hacer. Bueno, finalizando un poco la presentación, hay que decir que existe un módulo muy potente de informes. Hay un montón de informes parametrizados, estándares, multitud de formatos, ¿vale?, que pueden ser obtenidos por medio del producto. Esta sería la pantalla donde vendrían los informes que nosotros podemos crear a medida. Luego tendríamos una pantalla de petición de reportes que podemos pedir en función de tiempo, de usuario, de horas, en un rango de intervalo, de sentencias, de políticas, etcétera, etcétera. Y, cosa muy importante, que todos los informes se pueden guardar en diferentes tipos de formatos que son los más utilizados actualmente. Formatos PDF, formato XLS y formato XML. Entonces tendríamos una importación de todos los informes a este tipo de formatos, donde luego podríamos evaluar, guardar un histórico de todo el tráfico que se ha cursado, todo el tráfico que ha sido rechazado por cualquier tipo de anomalía, etcétera, etcétera. Y como última pantalla de presentación, pues os mostramos un poco pues el tipo de informes que el producto es capaz de generar. Son informes totalmente amigables y de todo tipo que cumplen con todas las normativas y pues que son directamente presentables a los directores de sistemas, personas encargadas de DBAs y gente de seguridad, ¿vale?, en entorno código de barras, formato Tarta, formato de cualquier tipo. Por lo tanto, y para concluir, pues decir que el producto es muy fácil de implementar, rápidamente configurable, totalmente funciona con bases de datos Oracle y no Oracle, cumple con todas las normativas nacionales e internacionales y está pensado y muy bien estructurado para que cualquier persona con estas pantallas y esta interfaz gráfico tan amigable pues pueda sacarle un partido rápidamente de una forma muy fácil. Con esto acaba la presentación del producto y damos paso a las preguntas que queráis realizar. Y muchas gracias por la atención prestada. Vale, muchas gracias a los dos por la interesante exposición. A ver, me traslada aquí Miguel Ángel una pregunta. Dice, hablaron que funciona con VMware, pero no está soportado. Pregunto esto por si ustedes han trabajado con Oracle VirtualBox, que ahí sí da soporte Oracle. Sí, VMware ESX está totalmente soportado en la versión 5.0. De hecho, la presentación que hemos hecho, pues eso lo hemos hecho con una virtualización también, pero en VirtualBox. Pero VMware SX 5.0 hay un montón de clientes que tienen implementada la solución. Sí, si os parece poner una presentación, Javier, o exacto, que se vea o vuestros datos de contacto, exacto, para que no se quede ahí feo. Bueno, pues recordaros que si queréis podéis plantear preguntas
a los asistentes directamente, perdón, a los ponentes directamente vía voz. Para ello tenéis que levantar la mano para yo saber que os tengo que abrir el micrófono, porque por defecto tenéis el micrófono cerrado. Si no, bueno, pues la ponéis en donde pone questions y yo traslado. Miguel Ángel dice, Oracle Database Firewall tiene alguna integración con productos como Oracle Database Manager, Grid Control. ¿Es totalmente o es totalmente independiente? En este caso es totalmente independiente, pero existe una integración y algunos clientes lo tienen integrado, pero es un producto a priori independiente. Son productos independientes. ¿En qué sectores estáis trabajando más, si se puede decir? Entiendo que trabajáis en todos los sectores, pero ¿tenéis algún sector en el que Aventia esté trabajando más en cuestiones de seguridad de base de datos? Sí, mira, fundamentalmente estamos trabajando en fundamentalmente los sectores. No hay una problemática en cuanto a lo que comentábamos en la primera parte de la presentación, en lo que es la segurización de la información. Aquellos sectores, como puede ser incluso ya el sanitario, administración público, empresas de distribución y sobre todo aquellas empresas que están enfocadas a lo que es comercio electrónico, donde lo que es la materialización de cualquier tipo de vulnerabilidad puede suponer unas pérdidas económicas bastante importantes. Me interesaría saber, para hacernos una idea, aunque no podáis mencionar lógicamente nombres porque es un tema delicado, si podéis darnos alguna idea de algún proyecto reciente en volúmenes de, no sé, de base, incluso número de base de datos que habéis securizado, en qué sector estaba, con el número de accesos de las bases de datos, no sé, para que nos hagamos una idea un poco de proyectos así un poco significativos en los que habéis participado últimamente. Bueno, a nivel consultoría y recomendación del producto y estudio del producto, pues en administraciones públicas de tamaño muy importante hemos hecho por lo menos en 5, ¿vale? Si En, podrías en darnos una idea de, no sé, el número de base de datos, porque supongo que habrá varias bases de datos que habéis securizado, no sé, el número de accesos, para hacernos una idea. Pues este dato te podría decir, no sé, vamos a ver, quizás sería el departamento un poco comercial o el responsable de Oracle de la empresa. Mira, te va a contestar la persona que está aquí con nosotros, que es el encargado de este tema en concreto. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero que sepáis que esta herramienta fue adquirida por Oracle hace un par de años. Oracle la ha integrado en su portfolio, de ahí el hecho de que sea una herramienta multibase de datos, y hay referencias de la compañía que fue adquirida, pero Oracle en este momento no tiene ninguna referencia en la que se haya implantado el producto directamente en España, sí de compañías internacionales que la estén utilizando, pero que haya sido un proyecto que se ha generado fuera de España. En cualquier caso, estamos hablando de compañías que tienen dos problemáticas. Una, cubrir una vulnerabilidad que deben de cumplir dentro de diversas normativas que muchos clientes requieren, pues puede ser la ISO 27001 o cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, o todas aquellas compañías que utilizan dentro de su negocio tarjetas de crédito, pues deben de cumplir la normativa PCI, etcétera. Entonces, todas estas compañías, algunas de ellas ya están utilizando el producto, pero ya digo, son proyectos que han nacido fuera de España, pero que estas compañías localmente también lo están resolviendo vía esta herramienta. A nivel de licenciamiento, ¿cómo funciona el producto? Pues mira, la herramienta se licencia en función del número de instancias de base de datos y del número de procesadores que incorporan los servidores donde están controladas estas bases de datos. Uh-huh. ¿Qué mantenimiento requiere? Habéis comentado que este tipo en fin, que digamos la propia herramienta va autoaprendiendo, por así decirlo, por ejemplo, de los códigos SQL que se puedan inyectar y tal. ¿Qué tipo de mantenimiento prevéis que pueda tener tanto en intervención vuestra como en intervención del cliente una herramienta de este tipo?
Bueno, pues lo primero que hay que pensar es que es una herramienta, como otras muchas, que por sí sola no funcionan. Es decir, en cualquier cliente, lo primero que tenemos que establecer es qué necesidad tiene, cuál es el uso que le va a dar la herramienta y a partir de una pequeña y previa consultoría de situación, determinar qué normativas debe de cumplir y cuáles son las reglas que la compañía quiere añadir al producto. El producto al final lo que va a hacer es una detección de todo el código SQL que va pasando hacia el servidor, hacia las bases de datos y podemos ir caso a caso definiendo qué es lo que dejamos pasar y qué es aquello que no dejamos pasar, de forma que al final el producto va aprendiendo con estas reglas que vamos introduciendo, pero por supuesto siempre es necesario que haya una intervención, porque las vías de ataque por inyección de código SQL, pues cada día van tomando diferentes caminos, van existiendo formas diferentes de realizar estos ataques y por lo tanto cualquier novedad de este estilo hay que incorporarla dentro de las reglas que tenemos en el producto. ¿Qué tipo de clientes pensáis, puesto que digamos es un producto que acabáis de empezar o se ha empezado a comercializar recientemente, ¿de dónde van a venir los clientes o de dónde están viniendo los clientes con los que estáis ya hablando para la implementación de ese producto? ¿Tienen otros sistemas de firewall que se han quedado, por ejemplo, obsoletos? ¿Tienen, no sé, otros productos que no les valen? ¿Cuál es un poco el perfil de cliente que piensas tú como responsable comercial que vais a tener? Yo ahora te comento yo a nivel, que soy Javier del Río, consultor, te lo digo porque yo estoy ahora mismo realizando, como todo el mundo sabe ahora mismo, existe el Esquema Nacional de Seguridad para las Administraciones Públicas, que es de obligado cumplimiento, que es el equivalente a la ISO y a la LOPD que había anteriormente, pero que ahora tienen que cumplir todos. Yo ahora mismo estoy realizando en concreto cuatro Esquema Nacional de Seguridad, y en función del nivel que se categorizan los sistemas, nivel alto de confidencialidad, trazabilidad, etcétera, etcétera, datos sensibles, prácticamente todas las administraciones públicas tienen bases de datos Oracle y todas tienen el firewall, como comentabas antes, a nivel de acceso de usuarios desde el exterior, pero no de las propias bases de datos. Ten en cuenta que el Esquema Nacional de Seguridad exige a nivel alto un cifrado, un control y una monitorización de la base de datos, no solamente del acceso remoto, sino de la propia base de datos. O sea, que cualquier persona que considere que la base de datos es de un nivel crítico por su sistema, puede necesitar no solamente utilizar el firewall típico de una WAN o de un acceso desde el exterior, sino de la propia base de datos. Ese Esquema Nacional de Seguridad es una normativa, digamos, que afecta a administración pública, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cuál es la salud que tú ves, un poco la preparación que hay ahora mismo, en estos cuatro, por ejemplo, clientes con los que estás hablando, en cuanto a seguridad? ¿Puede afectar o están pudiendo afectar los recortes a todos los niveles en la seguridad de los sistemas de información, por ejemplo, de la administración pública? Pues la verdad que muchos de los clientes les están encantados con el producto, pero efectivamente hoy en día pues hay recortes en temas de seguridad y entonces bueno pues se establecen prioridades y cuando es necesario implementarlo pues se dota un presupuesto y se hace un plazo, porque el Esquema Nacional de Seguridad es un cumplimiento a 3 años, ya ha pasado un año desde que empezó. Pero evidentemente, si es un nivel alto de seguridad de base de datos, al final se tiene que implementar un cifrado, un control y una supervisión de esa base de datos Oracle y al final se tendrá que realizar. O sea, pero efectivamente, hablando de lo que comentabas, sí que se ha notado que hay recortes en temas de seguridad. Me has comentado administración pública, pero entiendo que estáis trabajando... Bueno, administración pública y clientes en general, pues como puede ser de cualquier empresa importante que hay en España, que multitud de ellas tienen base de datos Oracle. Lo que pasa es que en principio, no sé... Y no Oracle, que es importante decirlo, porque el producto trabaja también para bases de datos en Oracle. Este es un tema muy importante. Es verdad que lo habéis comentado antes, esto es cierto, lo confirmamos. Es decir, se trata de un producto que trabaja con cualquier tipo de base de datos.
Con cualquier no, con las que hemos comentado antes. Bueno, lo habéis comentado en la presentación. Sí. Porque en principio pudiera parecer que cualquier recorte a nivel de, no sé, de departamentos de información, hombre, el tema de la seguridad parece que es un tema que es casi de lo último que se debería de recortar, pero según lo que me explicas, sí que se ve afectado, ¿no?, por esos recortes. Bueno, hoy en día se está viendo afectado todo, pero el tema de seguridad, cuando hablamos de normativas de obligado cumplimiento, es obligado cumplimiento, y hoy en día el know-how y la base de datos de cualquier empresa, pues evidentemente los responsables de sistemas y de seguridad tienen que implementar este tipo de soluciones, porque pues, no pueden permitirse el tener un acceso no deseado y que se hayan publicado, como algunas veces hemos visto en medios de prensa, etcétera, etcétera, pues datos que están a la orden del día, que han sido publicados por un acceso no deseado. O sea... Bueno, vamos a ir terminando. Os voy a hacer dos preguntas últimas. Una, me gustaría que de alguna forma me explicarais cuáles son los principales argumentos que utilizáis o que utilizaríais de cara a un cliente que está valorando otro producto de la competencia a la hora de securizar la base de datos. ¿Qué tipo de argumentos se pueden emplear? No sé, precio, calidad, coste de mantenimiento de las actualizaciones. ¿Qué tipo de argumentos, básicamente, qué tipo de argumentos creéis que se pueden utilizar con respecto a otros productos de la competencia? Hola, soy Vicente Martorell de nuevo. Pues mira, esta pregunta que haces es muy interesante, puesto que al final en un tema tan sensible es importante saber quién es el socio que va a ayudar a nuestro negocio a estar libre de estos problemas. Hay una parte fundamental que es el nivel de inversión que Oracle tiene en todos sus productos. Hay que pensar que ni más D más I, la inversión anual que hace Oracle es millonaria, y tiene un equipo de expertos que constantemente están analizando los diversos ataques que se producen por hackers o otro tipo de organizaciones, y continuamente lo que realizan es una actualización de sus herramientas, de forma que el cliente debe de ser consciente que con una compañía de primer nivel siempre va a estar protegido. Pensemos que una vez que se ha desarrollado una implantación de una herramienta como Database Firewall, esta herramienta continuamente debe de estar mantenida y debe de estar supervisada y debe de estar actualizada para los nuevos tipos de ataques. Y por lo tanto Oracle, con esa inversión en recursos, con este conocimiento que tiene de no solo la base de datos, sino de todos los elementos que hay alrededor de la base de datos, pues nos va a proponer una solución mucho más fiable que otros competidores que en este momento no tienen un producto de estas características multiplataforma. Sí, antes de haceros la pregunta última, que era la de Latinoamérica, un inciso solo para el tema de todo lo que hay ahora, bueno, el tema del cloud. ¿Viene a complicaros el tema del cloud, el tema de la seguridad de las bases de datos? ¿O al fin y al cabo el tema del cloud no se trata más de que haya empresas todavía más especializadas y más seguras, más conscientes de la seguridad, que van a albergar esas bases de datos? ¿No es así? Bueno, pues mira, has de pensar que al final tenemos una infraestructura en un data center o en un centro privado, en el mismo cliente, que va a tener los mismos elementos, servidores de aplicaciones, servidores de base de datos y almacenamiento. La solución es transparente a cómo se gestiona esta infraestructura, de forma que el estar en cloud o no, no se afecta. No afecta y tiene, bueno, pues otras problemáticas que se están estudiando en cuanto a que hay clientes que no quieren que su información salga de la Comunidad Europea, por ejemplo, pero estos son aspectos legales que no afectan a la herramienta. Bueno, y la última pregunta, nosotros tenemos a muchísima audiencia en Latinoamérica, me habéis comentado que trabajáis en Brasil y en Colombia. ¿Qué estáis haciendo en Brasil y en Colombia? ¿Y qué tipo de oportunidades de negocio pudiera haber para otros partners que a lo mejor quisieran trasladar vuestra metodología o aliarse con vosotros en algún país de Latinoamérica? ¿Estáis buscando partners en Latinoamérica? Pues mira, en estos momentos en Brasil, concretamente estamos en Sao Paulo, y en Sao Paulo lo que tenemos es un centro de competencia
de oficina técnica. Somos una compañía que tiene mucha experiencia en lo que es gestión de proyectos y ayudamos a empresas a, por un lado, tener el personal especializado en soluciones PPM. Somos una compañía que damos formación y certificamos PMI y en este sentido todavía no estamos desarrollando soluciones de seguridad en Brasil. En el caso de Colombia, lo que estamos trabajando es en un sector muy concreto que es el de educación, en el que en España hace un par de años desarrollamos un proyecto muy importante con la Generalitat de Cataluña y el fruto de este proyecto, que fue una plataforma educativa que se está utilizando con gran éxito, estamos extendiéndolo en este momento y estamos en negociaciones con el gobierno colombiano para que se utilice en aquel país, de forma que tampoco estamos desarrollando soluciones de seguridad en este país. Efectivamente, bueno, siempre puede ser interesante el establecer contactos y alianzas con compañías con las que podamos ser complementarios y en un momento determinado no tengan o no dispongan de personal especializado y que nosotros podamos ser una punta importante y un apoyo para ellas. Debéis de pensar que nuestro departamento de consultoría de seguridad es muy amplio, hay como unas de 30 y 40 personas. De estas personas, muchas de ellas tienen formación en Derecho y tienen mucha experiencia en lo que son consultorías y auditorías de seguridad, que son el paso previo para implantar cualquier solución de seguridad. Es decir, necesitamos conocer qué problemas tienen las empresas. Entonces, bueno, pues cualquier colaboración pues podríamos valorarla. Es una cuestión de hablarlo y de definir intereses conjuntos. Aventia es una empresa española, ¿no? Sí, Aventia es una compañía española, 100%, que bueno, tiene la central en Cataluña y que bueno, ha ido creciendo. Somos unas entre 450 y 500 personas en estos momentos. Ha crecido de forma orgánica, inorgánica, ha ido comprando compañías para cubrir nichos de nuestro portfolio. Pues Barcelona compró una compañía que se llama Doxa Consulting, que hace consultoría y estrategia de negocio. En Madrid compró uno de los partners más relevantes del entorno Microsoft, que es el Renacimiento. Y bueno, pues con todos estos elementos ha ido construyendo un portfolio que es el que hoy en día tenemos y bueno, que nos permite estar en una situación privilegiada de cara a los clientes, pudiéndoles asesorar y ofrecer soluciones de cualquier tipo dentro de nuestro portfolio, cualquiera de ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra exposición, gracias a los asistentes. Recordaros que en apenas media hora tenemos publicado este webinar, la grabación del webinar en demosdesoftware.com y en nuestros portales, también en nuestro canal libre de YouTube. Y nada, un saludo y estaros atentos a las próximas conferencias en tecnowebinars.com, que es nuestra agenda de webinars. Un saludo a todos. Perfecto, muchas gracias.